arrecifes de coral. Se recuerdan la clase con la profesora Adriana en la parte de conectividad, ¿no? Estos tres ecosistemas están altamente conectados, ¿verdad? Y estos tres ecosistemas están conformados por especies fundamentales. Esas especies son aquellas que crean hábitats y modifican el medio ambiente con efectos positivos sobre la diversidad, distribución y abundancia de organismos asociados. Entonces, por ejemplo, en los bosques de manglar, ¿cuáles son esas especies fundamentales? Los manglares, en sí, el árbol de manglar, ¿verdad? En los pastos marinos, en las praderas de pastos marinos, son las fanerógamas. Esas son las especies fundamentales de ese ecosistema. Y en los arrecifes coralinos son los corales esperantinos, ¿ok? Entonces, dada su complejidad estructural, estas especies fundamentales dan una complejidad estructural, ¿verdad? Y su dominancia, ellos proporcionan sustrato para otros organismos, ya eso lo hemos hablado, ¿verdad? No es nada nuevo. Reducen el estrés abiótico y biótico porque forman como son zonas de refugio, ¿verdad? Para estos organismos y aumentan el suministro de alimentos. ¿Por qué? Porque tienen materiales, son carbonatos, o sea, son biomasas, ¿verdad? O sea, tienes la parte de materia orgánica de lo que es las hojas, los árboles, ¿verdad? De manglar, las fanerógamas, y los corales también tienen una parte de alimento, ¿no? Para los otros organismos. Y justamente también vemos que hay esa conectividad entre estos tres ecosistemas. Ahora, ¿cuál es esto lo que afecta o lo que da como respuesta de estas tres comunidades es que hay una mayor biomasa, diversidad y abundancia de las especies. Ellas promueven, ¿ok? Estas especies fundamentales promueven que la diversidad, ¿ok? Por eso son tan importantes en los ecosistemas marinos costeros del trópico y en nuestro país. Ok, fíjense que estos ecosistemas pueden estar susceptibles a sufrir daños por factores externos, ¿verdad? Lo que hemos hablado, ¿no? De perturbaciones externas o, sí, disturbios, ¿no? Si es, por ejemplo, es esa fuerza del agente externo que puede ejercer al Estado, o sea, al Estado estable de la comunidad en general, lo puede desviar, ¿no? Era como el cuento de la pelotica, ¿no? Lo que es este esquema, en que digamos que esta comunidad, por ejemplo, en los arrecifes de coral, el estado estable, está en un estado estable que está conformado, ¿verdad? O dominado por corales esperantinos. Si hay una fuerza, un factor externo que ejerce una fuerza en esta comunidad, por ejemplo, el paso de un huracán, ¿verdad? Puede hacer que el estado de esta comunidad puede verse afectado, ¿verdad? Entonces, si por ejemplo el huracán es el agente es la fuerza que, digamos, que perturba el arrecife de coral, puede tumbar los corales, puede sacarlos, los saca a flote, ¿no? Pues, vamos a hacerlo así, hay una mortalidad de la comunidad coralina en gran escala, vamos a hacerlo así, y puede llevar a que esa comunidad lo saca de su estabilidad, ¿ok? Entonces, lo saca porque, digamos, no tienes la cobertura coral vivo que tenías antes, ¿sí? No tenías puede tener como dos rutas. Si esa fuerza no es tan intensa y no pasa el umbral del estado, la comunidad puede regresar a su estado estable, ¿ok? Pero si esa fuerza, esa perturbación es muy intensa o perdura en el tiempo, puede sacarlo y puede romper ese umbral del estado estable y puede llevar a la comunidad a un nuevo estado, ¿ok? Un estado alterno, ¿okay? Entonces, por ejemplo, si esa perturbación es tan alta o saca completamente su estado estable, no sé, estoy repitiendo como la cosa, ¿sabes? Puede cambiar. O sea, ¿qué es lo que estamos viendo ahorita en el Caribe? Que hay un cambio de estado de las comunidades coralinas dominadas por corales a algas.
¿sí o no? Entonces, ¿qué es esto? Bueno, puede ser otro estado estable de esas comunidades, pero cambia completamente la comunidad, ¿sí? Entonces, resumiendo un poquito y refrescando las perturbaciones, ¿no? Según las causas que producen las perturbaciones pueden ser clasificadas en perturbaciones naturales como perturbaciones antropogénicas. Entre ellas ya hemos hablado sobre la explotación de los organismos, las especies invasoras, la contaminación, alteraciones físicas del hábitat y el cambio climático, ¿verdad? Recordemos que las perturbaciones pueden variar según el área afectada, su intensidad y duración. Entonces, aquí un poquito, creo que ya le había comentado esta lámina anteriormente. Fíjense este esquema, como a nivel mundial, ¿no? La magnitud de la presión sobre el medio ambiente natural es inseparable del crecimiento de la población humana a nivel mundial y de los patrones de desarrollo económico. Entonces, fíjense en este esquema, como que al aumentar la expansión humana, vamos a decirlo así, han aumentado diferentes perturbaciones en el tiempo, ¿no? En los ecosistemas marinos costeros. Entonces, bueno, digamos, la primera perturbación que hizo históricamente fue la sobrepesca, la pesca, ¿no? Después la contaminación, tercera es el cambio o destrucción del hábitat, ¿verdad? Mecánicamente. Ya más recientes son la introducción de las especies, bueno, sí, cuando empezamos a movernos por toda la Tierra, o sea, en nivel geográfico, ¿no? Justamente la introducción de las especies con la inmigración y migración de las poblaciones humanas a nivel histórico, ¿no? En diferentes áreas marinas. Y bueno, lo más reciente es la parte del cambio climático. ¿Okay? Todas estas perturbaciones están alterando los ecosistemas. Esto, bueno, me parece que es algo más bonito como para poder introducir justamente lo que vamos a hablar hoy sobre el efecto del cambio climático en los arrecifes coralinos. Fíjense que, a diferencia, la sobrepesca, ¿verdad? La contaminación es una perturbación que puede ser muy local, ¿ok? Es una escala local. Introducción de especies también puede ser local, ¿verdad? La destrucción de hábitat también es una perturbación local. Sin embargo, el cambio climático es una escala global, ¿ok? Entonces, las medidas que uno puede hacer para poder reducir el efecto del cambio climático lleva a una mayor, ¿cómo decirlo así? No es tan local, o sea, tiene que intervenir muchas personas para poder controlar o disminuir lo que es el cambio climático. Entonces, bueno, fíjense, el cambio climático, ¿qué es? El aumento, se debe al aumento del dióxido de carbono en la atmósfera de la Tierra, ¿verdad? Entonces, que este dióxido de carbono las concentraciones del dióxido de carbono en la atmósfera ha aumentado por actividades humanas, ¿no? Actividades antropogénicas. Entonces, esto ha activado, bueno, la actividad humana ha aumentado las concentraciones de gases invernaderos, entre ellos el dióxido de carbono, lo que ha traído como consecuencias hacia la parte de los océanos, ¿verdad? Es incrementar la temperatura atmosférica, ¿ok? La cual puede incrementar la frecuencia de las tormentas, porque recuérdense que hay una conectividad entre lo que es la atmósfera con el océano, ¿verdad? Con las partes de interacciones de los gases y todo esto, ¿sí? ¿Se acuerdan? Un poco. Entonces, hay una repercusión directa, vamos a hacerlo así, lo que son el aumento de los gases invernaderos en los océanos, que va a tener efectos, ¿ok? En diferentes
efectos, pero bueno, que va a afectar, o sea, va a ocasionar diferentes, va a tener consecuencias diferentes, ¿no? Uno es, por ejemplo, la intensidad de la presión de la atmósfera, la intensidad de la atmósfera aumenta incrementa la frecuencia de las tormentas, ¿no? Marinas. Puede tener una intensidad en la parte de la, ¿cómo se llama? Overwhelming, que es surgencias, ¿verdad? Porque hay una parte de que también está afectando la estratificación de la columna de agua de los océanos. O sea, recuerden, esto es muy físico-química de los océanos, pero va a traer consecuencias directas en la parte del incremento del dióxido, la disminución del pH, bueno, incremento de las concentraciones de dióxido de carbono en el océano propiamente, ¿no? En el agua del mar. Y bueno, hay una que es incremento de la temperatura del agua, lo que traerá como consecuencia el aumento del nivel del mar. Sé que es un poco como que es como complejo porque son muchas variables y que están actuando directamente o que pueden actuar en sinergia entre ellas también. O sea, puede haber una interacción entre ellas. Por eso el cambio climático es un tema que digamos, ¿cómo lo puedes abordar, ¿no? O sea, uno puede abordarlo solamente enfocarlo con el aumento del nivel del mar. Entonces, bueno, te enfocas en la parte de el aumento del nivel del mar en las zonas costeras, en la línea de costa. Ese es un efecto del cambio climático. El otro efecto del cambio climático es la disminución del pH, ¿okay? De los océanos. El aumento de la temperatura superficial del mar. Esos son los efectos que vamos a ver o que se están viendo, ¿ya? En los océanos por el cambio climático. Entonces, ¿qué va a traer como consecuencia estos efectos? Bueno, va a haber erosión de las costas, cambio de rango de distribución latitudinal de las especies, ¿verdad? Por temas de temperatura, de lo que ellas puedan soportar, ¿no? Fíjense, en este caso hay unos trabajos que se están haciendo que eso es lo que está observando. Se han observado ya en unos moluscos que están en litorales rocosos en lo que es las zonas templadas y las zonas tropicales, vamos a hacerlo así. Se está viendo que hay una migración de comunidades o de especies que están en zonas tropicales hacia zonas más templadas. ¿Okay? Entonces, ¿por qué? Porque está disminuyendo aumentando la temperatura en las zonas templadas. Entonces, digamos que aumenta su rango de distribución o migración. Eso se está viendo en específico con unos gastrópodos en los litorales rocosos. Si mal no recuerdo, son zonas templadas altas y bajas realmente, no tanto así en las zonas tropicales. También que se está esperando una pérdida de hábitats costeros, porque bueno, por la erosión de las costas, el aumento del nivel del mar, digamos la entrada del agua de mar, del nivel del mar, puede perturbar, o sea, puede afectar algunos hábitats, por ejemplo, intermareales, como son los bosques de manglar, ¿no? Las zonas de las lagunas costeras, esto podría haber una pérdida de esos hábitats. También el blanqueamiento de los corales, la pérdida de la línea costera justamente por el aumento del nivel del mar. Y bueno, también se están reportando zonas muertas, ¿no? De hipoxia, zonas que se están afectando justamente esto es debido al efecto de las urgencias, ¿okay? Que pueden traer zonas anóxicas completamente, y lo que va a haber pues, mortandad de esos organismos en ese sitio. Pero es como más local.
en este mapa, por ejemplo, resaltan en este gradiente de colores, ¿verdad?, la vulnerabilidad de las comunidades costeras al aumento del nivel del mar y a las tormentas tropicales. Fíjense que las zonas costeras más vulnerables están en color rojo, ¿verdad? Rojo o naranja. Y bueno, fíjense dónde están estas zonas rojas y naranjas, ¿no? Entonces, recuérdense justamente dónde están distribuidos los arrecifes de coral, ¿verdad? O sea, esto se solapa completamente a lo que es la distribución de los arrecifes de coral, a la parte también de fanerógamas marinas y de manglares, ¿no?, a estos tres ecosistemas. Entonces, bueno, el cambio climático amenaza la prestación de valiosos servicios ecosistémicos de estos ambientes. Va a tener efectos, fíjense que el cambio climático, a pesar que es un incremento de la temperatura superficial del agua a nivel mundial, ¿verdad?, puede tener cambios en la estructura de los ecosistemas marinos costeros. ¿Okay? Los cuales puede haber va a ejercer cambios en la función de estos ecosistemas, ¿okay?, y en sus servicios ecosistémicos. ¿Okay? Entonces, lo que vamos a obtener es que va a haber un cambio en los valores, en los valores de los servicios ecosistémicos de estas comunidades. Es lo que se está viendo. Por ejemplo, cuando pasan estos fuertes tormentas en el trópico, ¿verdad?, en las zonas tropicales, ¿qué se encuentra? O sea, hay una mayor pluviosidad, un mayor aumento hay una descorrentía de las fuentes de agua dulce, ¿verdad? Lo que va a llevar directamente a los ecosistemas y puede tener un efecto en ellos porque tiene un efecto en su estructura como tal. O sea, es como un efecto cascada. Entonces, lo que vamos a tener después de estos pasos, por ejemplo, de los huracanes, que se tiene, bueno, puede haber una disminución una afectación en los recursos alimenticios dados por esos ecosistemas. Puede haber un efecto en la parte turística, porque se destruyó esos arrecifes coralinos o esas zonas que tenían un servicio en la parte en el efecto en la parte turística, pues, o fuentes de alimentos, es como multifactorial, pues, ¿no?, en la parte en lo que ellos pueden estar afectando al valor que ellos tienen, que nosotros necesitamos en las poblaciones costeras que necesitan para vivir, ¿no? Fíjense, ahora bien, el cambio climático, ¿cómo afecta, o los efectos en los arrecifes coralinos propiamente hablando? Encontramos que hay tres de ellos que son los más importantes que puede estar afectando o que va a afectar a los arrecifes coralinos. Uno es el calentamiento de los océanos, ¿okay?, que es el aumento de la temperatura de la superficie, de la capa superficial del agua. Y lo que vamos a tener el efecto es el mayor incidencia de blanqueamiento de corales y una tasa de crecimiento y revolución reducida de los corales. ¿Okay? También está el otro efecto, es la acidificación del océano, o sea, la disminución del pH. ¿Okay? Esto, a pesar que es lo que, digamos, no sé si se recuerdan un poquito cómo es hay una reacción química, ¿ok?, que es justamente la entrada del CO2 cuando entra al agua, ¿verdad?, al agua de mar. Entonces, al aumentar el CO2, esta reacción química va a irse, va a disminuir los protones del agua. O sea, no tengo la reacción química aquí, pero creo que se las puse en otra lámina anterior. No me acuerdo si estuvimos hablando un poquito de ella antes. Pero, ¿qué va a variar? Va a variar en que
no va a haber los organismos que necesitan o secretan carbonato de calcio, dígase todos los trápodos, los bivalvos, los gastrópodos, entre otros, van a verse que esas estructuras no las van a poder producir. Entonces, va a ser o no la va a producir de una forma estable, vamos a decirlo así. Entonces, los organismos que van a estar afectados directamente por la acidificación de los océanos son ellos propiamente. Uno de ellos son los corales que secretan carbonato de calcio. Este efecto se ha realizado, o se han encontrado pruebas a nivel en experimentos en laboratorio, en donde tenemos justamente factores, variables, controladas, y se ha visto que hay un efecto negativo tanto en el mantenimiento de los esqueletos de las colonias adultas y en el asentamiento de los nuevos reclutas. Sin embargo, en el campo se ha evidenciado la disminución de la tasa de crecimiento y la densidad esqueletal en los últimos 20 años. Recuérdense que estos estudios es justamente como estos nucleadores que colocan, que extraen pues justamente todo el carbonato digamos que organizar un poquito las ideas con esta parte. No sé si lo han visto, hay geólogos que para estudiar la tasa de crecimiento de los corales, justamente introducen como unos poros en la colonia de coral, ¿verdad? Entonces extraen justamente todo este carbonato de calcio, todo el esqueleto de la colonia, y justamente es como se observan pues el crecimiento del coral que queda registrado en este esqueleto. Entonces, que ellos han comprobado ahí que, bueno, que la tasa de crecimiento ha disminuido. Justamente estas tasas de crecimiento, la secreción del carbonato de calcio, les queda como, uno lo lee como los que son los discos son, no me acuerdo ahorita, los discos de los árboles, ¿verdad? Justamente. Ves cómo va secretando a lo largo del año y cómo va el crecimiento de esa colonia. Entonces, por medio de estudios en el campo, han evaluado justamente de una forma indirecta, ¿ok? El efecto de la acidificación de los océanos con la tasa de crecimiento de los corales y la densidad esqueletal. Se están viendo que ahorita las colonias no son tan densas, su esqueleto, por lo que son fáciles de fragmentar. Entonces, digamos que cualquier perturbación que se pueda hacer a ellas, no. Y justamente la pérdida a la larga es de la estructura del arrecife como tal, pues se hace más, se puede erosionar mucho más rápido que antes, que años anteriores. Sin embargo, la sinergia entre la acidificación y el calentamiento de los océanos es lo que se está tratando de estudiar, y el efecto en ellos, en los arrecifes de coral, puede ser más dramático que el efecto de ellos, de estos por separado, ¿no? También se ha reportado un incremento en la intensidad de los huracanes, sobre todo aquí en el Atlántico Norte, ¿no? En lo que es el Caribe. Bueno, aquí un poquito hablando, como uno de los efectos más evidentes es el aumento de los eventos, el aumento tanto de frecuencia como de intensidad de los eventos de blanqueamientos masivos en los arrecifes de coral. Aquí muestra un poquito en esta gráfica cómo lo que es la línea es el aumento de la temperatura superficial del mar, ¿verdad? A lo largo de estas últimas décadas, desde 75 hasta el 2020, ¿no? Es esta línea como tal, que está acá. Y la línea azul es la cobertura de coral vivo. Fíjense que al principio estaba como un plató y después está
ha disminuido su cobertura en algunos eventos. Pero la tendencia general, que es esta gran región azul, fíjense que la cobertura de coral está en una tendencia general, es que está disminuyendo, que ha disminuido en las últimas décadas. Y en las barras rojas son los eventos de blanqueamiento masivos reportados que se han obtenido hasta ahora, que se han registrado hasta ahora. Uno de los mayores a nivel mundial fue el del 98, y en el 2015 también hay uno que también ha afectado. Sin embargo, la frecuencia de estos eventos ha aumentado, ¿no? ¿Okay? Aquí algo curioso es que con lo que les quería compartir esto, porque fíjense que es lo que se está viendo, ¿no? Hay eventos sí, masivos de blanqueamiento en los arrecifes de coral, pero se han visto que hay algunas especies que son más vulnerables al blanqueamiento, ¿no? Como tal. También, por ejemplo, fíjense aquí, estos acróporas están están todos blancos, mientras que está acá, que estos son corales del Pacífico. Estos son corites. No está tan afectado, ¿verdad? No se ve afectado, no está blanqueado. También se ha registrado que en los eventos de antes del evento de blanqueamiento como tal, al aumentar la temperatura, hay como un mecanismo que algunas especies de coral que se han observado, ¿no? En ellos, que es la fluorescencia, pigmentos fluorescentes. Entonces se están estudiando justamente esto como unos posibles mecanismos de ellos antes de soportar estas temperaturas tan elevadas. Son estudios recientes que se están evaluando lo que es los pigmentos fluorescentes y como mecanismo de protección a los eventos de blanqueamiento. También es interesante ver que también estamos viendo que hay el blanqueamiento puede ser intraespecífico, es decir, hay especies que son más vulnerables a los eventos de blanqueamiento que otras de corales. Sin embargo, también hay en una misma colonia, como en este caso, se ha visto que hay zonas de esa colonia que es más vulnerable a blanquearse que otros. ¿Okay? Y hay también, se ha reportado, entre las mismas especies de coral, hay colonias que se observan que son más vulnerables que otras. Entonces, todo esto ha generado más. Fíjense que uno como que en la ciencia es lo que uno va, ¿no? Uno a veces se hace una pregunta y de repente salen como miles más para responder. Entonces, empezamos con los eventos de blanqueamiento, pero estamos viendo, a medida que vamos estudiándolo, que hay diferentes grados de blanqueamiento, de efectos en diferentes especies. Entonces, se va generando nuevos estudios específicos para evaluar esto, ¿no? Ahorita lo que se está tratando de estudiar es ver por qué, o sea, tratar de responder por qué algunas colonias de la misma especie en sitios donde hay eventos de blanqueamiento, hay unas colonias que no presentaron blanqueamiento. Entonces, ¿qué se está estudiando? Bueno, justamente, recuerden que el blanqueamiento se debe a la pérdida de las zooxantelas o el rompimiento justamente de esa interacción simbiótica zooxantela coral, ¿no? Entonces, lo que se está estudiando es justamente la comunidad o las especies de las zooxantelas que están asociadas a esas colonias en particular. Entonces, y justamente se están evaluando para poder evaluar o realizar por vía genética, ¿ok? Poder
hacer como lo que ellos llaman los supercorales, ¿no? Que a nivel genético poder dar, adaptar estas a los corales con las nuevas proyecciones futuras de cambio de eventos de aumento de temperatura superficial del mar. En este caso, por ejemplo, vemos que en el 2005 se comparó los datos satelitales producidos registrados por la NOAA y con los estudios de campo en diferentes regiones del Caribe, ¿no? En diferentes arrecifes de coral del Caribe. Entonces, fíjense, en el mapa del lado izquierdo es justamente está graficado la temperatura, esto es, si mal no recuerdo, el DHW es el grado de, no lo tengo por aquí anotado, no, pero es la temperatura superficial del mar, el grado máximo de aumento de temperatura del mar, ¿no? Entonces, esto es en grados centígrados en semana, ¿no? Entonces, fíjense, en la región del Caribe se observó zonas donde se observaron máximo, este es un índice, porque el DHW es un índice de calentamiento de la superficie del mar. Entonces vemos cómo hay sitios del Caribe donde se registraron aumentos de temperatura y otros no. Y esto lo corroboraron, lo compararon en idas al campo, ¿verdad? En ese mismo momento, y evaluando los arrecifes de coral. Entonces, ven que hay una correlación, justamente con los registros tomados satelitalmente por la NOAA, con los tomados en el campo. En el lado derecho, lo que está graficado, fíjense, lo que es en círculo son, si no recuerdo, es la cobertura. Ajá. Los círculos es el porcentaje de blanqueamiento de cobertura. Ajá. Esto es cobertura coralina blanqueada, ¿okay? Corales blanqueados. Perdón. Y el diamante es perdón, ajá. El diamante es la cobertura, ¿okay? De coral. Y el círculo es el porcentaje de las colonias vivas blanqueadas de coral, ¿okay? Entonces, fíjense, el color es el promedio de coral blanqueado. Entonces, en forma general, justamente las zonas donde se reportaron a mayores temperaturas superficiales del mar fueron zonas donde hubo un mayor blanqueamiento de colonias de coral, ¿okay? Justamente es la parte morada, ¿sí o no? Sí. Y se ve como un gradiente, ¿verdad? Fíjense que hay un gradiente, hay una parte que es la zona amarilla, que son colonias que fueron 60%, bueno, entre 40 y 60% blanqueadas. Y otros que fueron menores del 40% blanqueadas. Entonces, que en conclusión, esto nos da como una visión que ha permitido predecir un poco por la temperatura superficial del mar, por los registros de la temperatura superficial del mar satelitalmente, podemos esperar o ver una relación cómo si hay un evento de blanqueamiento en los sitios de los arrecifes de coral del Caribe. Aquí demuestra cómo ha aumentado la temperatura superficial del mar a lo largo de las últimas décadas. Fíjense, la línea más azul, la más oscura, ¿verdad? Que es que está aquí abajo, son los registros de temperatura superficial del mar a lo largo del año, ¿verdad? En el año 1920, ¿no? Y cómo esto ha aumentado hasta en la última década, 2020. Hemos tenido ya temperaturas
que están cerca, muy cerca, de los 30 grados centígrados. Creo que este año, el año pasado, se registró, se rompió en algunas zonas del Caribe, hacia Florida, este umbral de temperatura de superficie del mar. Y bueno, aquí en el lado derecho vemos las proyecciones para blanqueamiento. ¿Okay? Según los escenarios, el escenario de RCP, el 4.5. Profe, disculpe, la presentación no se está viendo. Ay, no me digas. Ajá, ya. ¿Dónde se quedaron? ¿Pero sí me escucharon? Ahí. ¿Me regresó? No. Ok, déjame bajarla. ¿Dónde se quedaron? Hasta un momento. ¿Aquí? Vamos a ver. Dale. Bueno, si se escucha, si se veía la ponencia. ¿Ahora sí? No, siempre se vio. Ok. ¿Sí? Ok. ¿Están viendo esto? Sí, es que debe ser de pronto la conexión de Marlene, pero sí se veía. Ok, voy a quitarme la mano. Voy a desactivar la cámara. Ok, fíjense, no sé si ustedes están familiarizados con los escenarios, las proyecciones de los diferentes escenarios por el cambio climático, o no. No sé, ¿cómo están ustedes con la parte del cambio climático? No, nada. Nada. Ok. Bueno, fíjense. Se han evaluado, se han realizado diferentes proyecciones según diferentes escenarios de la cantidad de dióxido de carbono que estamos emitiendo a la atmósfera. ¿Okay? Entonces, si seguimos, o sea, los escenarios son, si seguimos en lo mismo el camino que vamos, si disminuimos esa cantidad o si más bien las aumentamos. Esos son como los diferentes, a nivel general, ¿ok? Muy general, en pocas palabras. Entonces,